¿Qué tal? Un saludo. Muy buenos días, Querétaro. Buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Magazine Directo. Ya es martes 4 de noviembre del 2025. Son las 8 en punto de la mañana. Que tengan una excelente jornada, un muy bonito día. Amaneció frío en la capital queretana. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral, número 39, Colonia El Carrizal, en el centro histórico de nuestra preciosa ciudad de Santiago de Querétaro. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que me acompañes en Magazine Directo porque hoy, como todos los días, tenemos muchas noticias muy importantes que comentar. Recuerda que toda la información que aquí te presentamos la puedes consultar al momento en la página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí todo el detalle de la información local, nacional, internacional, el reporte de los delitos y los accidentes, las entrevistas, las colaboraciones, también los deportes con Marcos Arellano. Ahí los puedes consultar, las noticias de los Gallos Blancos. Si quieres participar en el programa, el WhatsApp en el estudio, el número es 442-365-2289. Ahí estamos conectados contigo para conocer tu comentario, tu opinión también si tienes alguna denuncia que nos quieras compartir. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de Magazine TV, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify. El día de hoy en Magazine Directo, en noticias locales. Protección Civil Municipal de la capital queretana reportó saldo blanco en los 8 panteones de la capital después de los festejos de Día de Muertos. El alcalde, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, reaccionó a la tragedia ocurrida en Uruapan. El alcalde apuesta por la construcción de la paz en el país. Además, aprobado por unanimidad tipificar como delito el mal uso de la inteligencia artificial en material sexual manipulado. Información de carácter nacional. Continúa todo el detalle, todo lo ocurrido, todas las reacciones del asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, ocurrido en el Festival de Velas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, criticó la politización del asesinato de Carlos Manso. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, volvió a hablar. En este caso, reveló que la presencia del alcalde de Uruapan en el festival vulneró los protocolos de protección establecidos. También ya está identificado el asesino de Carlos Manso. Noticias internacionales. El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras acusar a nuestro país de una intervención política por el asilo otorgado a la ex primer ministra. El día de hoy tenemos entrevista y también tenemos colaboración. Primero vamos a hablar con el diputado local de Morena. Lo prometido es deuda. Estará aquí presente en el estudio de Magazine TV Arturo Maximiliano García Pérez. Vamos a hablar con él, con el primer secretario de la mesa directiva. Vamos a hablar de lo ocurrido en el Congreso. Lo que pasó con Memo Vega, con Enrique Correa, con Homero Barrera, en esa no despenalización al aborto. Él
tiene todos los detalles, el diputado. También vamos a hablar en colaboración con el periodista Salvador Castillo. Analizará el asesinato de Carlos Manzo, la reacción del gobierno federal y también el reparto de culpas entre las autoridades que no se quieren hacer responsables. Todo esto y mucho más en Magazine Directo, donde el legado de la información continúa. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, compartió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro la importancia del servicio público y su historial, su trayectoria desde que empezó a tener el deseo de unirse a la política. El presidente municipal de Querétaro sostuvo un diálogo con alumnas y alumnos de quinto semestre de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur de la UAC. En este encuentro, al que asistieron más de 100 jóvenes de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho, Felifer Macías compartió cómo desde los 12 años nació su interés por la política, hasta consolidarse como uno de los presidentes municipales más jóvenes de todo el país. Durante la charla, destacó el valor de la constancia, el esfuerzo y la preparación como bases para alcanzar metas personales y profesionales, así como la necesidad de que las nuevas generaciones participen activamente en construir un Querétaro más justo y con mayores oportunidades. Agregó que también quiso ser comentarista deportivo e inició estudios de ciencias de la comunicación, pero no le gustó. Posteriormente decidió estudiar la licenciatura en Derecho, por lo que ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2005. En este encuentro, el alcalde escuchó de primera mano las inquietudes y las necesidades de las y los jóvenes de edades entre 17 y 18 años en temas muy importantes como la movilidad, la seguridad en el país, las oportunidades para la juventud queretana y también la importancia de la participación de la ciudadanía. Escuchemos las palabras del alcalde Felipe Fernando Macías. Chavas, chavos, no hay un solo día que no desayune, coma y cene los problemas de esta ciudad. Porque el presidente municipal siempre es el responsable de todo, de absolutamente todo. Y este es un tema que ustedes van a ver en la licenciatura en Derecho o desde ahorita en la introducción al Derecho, de cómo falta también muchísima cultura democrática. Porque para que la ciudadanía sepa exigir a sus gobernantes, tiene que saber a quién le tiene que exigir qué. ¿Qué le tiene que exigir al regidor? ¿Qué le tiene que exigir al diputado local, al federal, al senador, al alcalde, al gobernador? Pero hay una como costumbre que todo es culpa del alcalde. Y como alcalde no puedes lavarte las manos. Tienes que entrarle a todo. Eso también lo ha señalado mucho el gobernador Julio. Si pasa en Querétaro, es tu responsabilidad. Puede ser que no nos toque la solución inmediata, pero no podemos dejar abandonada a la gente. Lo que pasa en Querétaro, responsabilidad del presidente municipal, de los regidores, de los diputados, del gobernador, de los ciudadanos. Lo que pasa en Querétaro nos compete a todos los que aquí nacimos y también a todos los que aquí vivimos. 4 de noviembre, día de... Cada 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en conmemoración de la entrada en vigor en 1946 de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la ciencia y la cultura. Su misión: construir la paz mediante la cooperación internacional en conocimiento, cultura y educación. La UNESCO promueve la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la preservación del patrimonio natural y cultural del planeta. A través de sus programas, impulsa la alfabetización, la igualdad de género, la investigación científica y la protección de sitios considerados patrimonio de la humanidad. En México, la UNESCO ha sido aliada en la protección de tesoros culturales como Teotihuacán, Palenque, Chichén Itzá o el Centro Histórico de Querétaro. Este día recuerda el valor del conocimiento y la cultura como herramienta esencial para construir un mundo más justo, más pacífico y también un mundo más sostenible. El día de hoy se celebra a la UNESCO. Como ya lo puede usted percibir, cuando sale de su casa, camino al trabajo, camino a la escuela, ya está mucha más fría la ciudad. Ya hace mucho frío, motivo por el cual hay que andar ya con la chamarra, doble o triple, con la bufanda. Hay que protegerse de los cambios de temperatura. Vamos con el pronóstico del clima para Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan. El pronóstico del clima de la zona metropolitana del estado de Querétaro. Comenzamos, como siempre, con la capital, municipio en el que habitamos nosotros. La máxima 25, la mínima 5 para el día de hoy. Vamos ahora con el Marqués. 22 y 2. El Marqués estará 3 grados más frío que Querétaro, que la capital. Continuamos con Corregidora. 4 y 25. 2 grados más caliente que el Marqués. 1 menos que Querétaro. Sobre todo cuando todavía no sale el sol y cuando se está escondiendo. Terminamos con Huimilpan, que suele ser el más fresco de todos. 2 la mínima, 21 la máxima. Empate en la mínima con el Marqués, pero es el más frío en la máxima Huimilpan. Cuídese mucho, cuide a sus hijos, a sus familiares, a los adultos mayores en esta época de frío que cada vez está más cerca con el final también del año 2025. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Es momento de escuchar en voz de Regina Margut el avance de la información. Excelente martes 4 de noviembre. Esta es parte de la información más importante que tenemos para ti aquí en Magazine Directo. Querétaro mantiene condiciones óptimas de liberación y seguridad en su aeropuerto, así lo dijo Marco del Prete. Querétaro impulsa la capacitación docente en inteligencia artificial. Reporta Protección Civil de la capital, saldo blanco en festejos de Día de Muertos. Inauguran 3 nuevas aulas didácticas en preescolar de La Negreta. Aprueban por unanimidad tipificar como delito el mal uso de la inteligencia artificial en materia sexual manipulada. Continúa con nosotros y mantente bien informado aquí en Magazine Directo. Recuerda que todas estas noticias de carácter local las estaremos abordando más adelante aquí en Magazine Directo, así que quédate con nosotros toda la mañana, de 8 a 10 de la mañana. En un momento más estará Arturo Maximiliano aquí con nosotros en un tema muy relevante para la sociedad, para las mujeres, sobre todo para las mujeres queretanas. Ahora es momento de conocer lo que se publica en la prensa nacional y local. Como siempre, agradecer a la pista que nos proporciona las primeras planas. Vamos con las de México. Comenzamos con el periódico Reforma, Corazón de México, que obviamente tendrá la noticia de lo que ocurre en Michoacán, de lo que ocurrió en Uruapan, ocurre en Apatzingán. Prenden Palacio de Apatzingán.
protestan en Uruapan, Morelia y Zitácuaro contra violencia criminal. Marchan para exigir justicia por asesinatos del alcalde Manso y líder limonero Bravo. Por segundo día hubo protestas en ciudades michoacanas. En la mañana marcharon en Morelia y en Uruapan, donde fue asesinado el sábado el alcalde Carlos Manso. También hubo una marcha en Zitácuaro y anoche ciudadanos vestidos de blanco se manifestaron por las calles de Apatzingán. Una turba vandalizó y quemó el Palacio de Gobierno del municipio encabezado por la morenista Fanny Arreola y donde hace una semana fue ejecutado el líder limonero Bernardo Bravo. Asila México a exministra y Perú rompe relaciones. Tras recibir en la embajada mexicana en Lima a Betsy Chávez, exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo, quien tiene una orden judicial que le impide salir del país y darle asilo político, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con la administración de Claudia Sheinbaum. Ambas noticias las estaremos abordando en el bloque de información nacional. Continuamos con el Universal, el gran diario de México. Crece protesta en Michoacán por asesinato de Carlos Manso. Las manifestaciones se registraron en Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingán y Morelia, donde la consigna fue la exigencia de justicia y seguridad. Queman Palacio Municipal y por segundo día hubo enfrentamientos. Homicida tenía nexo con gente que opera para el cártel Jalisco Nueva Generación. El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez el Cuate. Fuentes federales indicaron que era familiar de un operador de los hermanos Álvarez Ayala que trabajan al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Esas las portadas más importantes del país. Ahora vamos con las primeras planas de Querétaro. Comenzamos como todos los días con el diario de Querétaro. Esta es la información que se presenta. Reforma federal. Nueva ley dará control de agua a municipios. Comisión Estatal de Aguas deberá transformar su estructura para ser intermunicipal, dice experto jurídico. La nueva Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, le dará a los municipios la titularidad del servicio público de agua potable y saneamiento. Continuamos con la portada del Noticias. La verdad, cada mañana. No normalizar violencia, dice Felifer Macías. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, es un llamado a la sociedad en general y a los 3 niveles de gobierno a no normalizar la violencia y trabajar en equipo para pacificar el país ante una realidad que se ha tomado sumamente compleja, sentenció el alcalde Felipe Fernando Macías. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, toda la información nacional referente al asesinato del alcalde de Uruapan. También las noticias nacionales, la ruptura entre Perú y México. Nos conectaremos también con Waldo Maya para conocer los delitos y los accidentes que han ocurrido en Querétaro en las últimas 24 horas. Trabajar con plaguicidas
implica riesgos. No recoger los envases vacíos incrementa los riesgos al medio ambiente y a la salud humana. Después de preparar tu plaguicida, recuerda hacer el triple lavado de envase. Cuando desocupes el envase, ponle agua hasta una cuarta parte de su volumen. Agítalo por 30 segundos con la tapa hacia arriba y vacía el agua en el tanque o mochila aspersora. Vuelve a llenar con agua limpia hasta una cuarta parte y agítalo por 30 segundos, pero ahora con la tapa hacia abajo. Vacía el agua. Finalmente, vuelve a llenar con agua limpia hasta la cuarta parte y agítalo por 30 segundos hacia los lados. Esta es la forma más eficiente de limpiar tus envases vacíos antes de llevarlos al centro de recolección. No reutilices los envases de plaguicidas para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal. Tu salud es primero. Perfora o rompe los envases vacíos de plaguicidas después de haber realizado el triple lavado. Guarda los envases vacíos en una bolsa de plástico transparente, con las tapas por separado en otra bolsa, y llévalos al centro de acopio más cercano. Con estas acciones, contribuyes a cuidar el campo mexicano, la salud de las personas y el medio ambiente. Gobierno de México. El huevo es un alimento completo. Tiene un balance perfecto en sus nutrientes y es tan versátil para cocinar que se convierte en un elemento esencial en la gastronomía mexicana. El huevo es fuente en vitamina A y D, zinc y hierro. Además, contiene selenio, que es un antioxidante importante para la función de la tiroides y el sistema inmune. ¿Las cáscaras de huevo son buenas para las plantas? Aquí te damos la respuesta. Dejas las cáscaras en agua un día antes para después de hervirlas creando una infusión. Ya fría, viertes solo el agua en tus plantas como agua de riego. Es un remedio casero natural, económico y muy sencillo. Así estarás abonando un fertilizante rico en calcio. México es el sexto productor mundial de huevo, con más de 3 millones de toneladas, siendo un país autosuficiente en la producción de huevo para plato. Sin duda, es el alimento nutritivo predilecto de mexicanas y mexicanos, que se consume en cualquier presentación y a cualquier hora del día. Gobierno de México. Muy buenos días, estamos de vuelta en Magazine Directo con la información más relevante de este martes 4 de noviembre del 2025. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Como siempre, agradezco su compañía el día de hoy y todos los días de lunes a viernes aquí en el stream de la página web www.magazinedequerétaro.com. Es momento de continuar, es momento de avanzar con las noticias que impactan a nuestro país. Después de los hechos ocurridos en Uruapan, después del asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo, ocurrido en un festival público, en el Festival de Velas, donde había muchas familias, donde había muchos ciudadanos. Después de este lamentable hecho que nos recuerda la violencia que se vive en nuestro país, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó el uso político y también mediático que se le está dando al homicidio de Carlos Manzo. Claudia Sheinbaum condenó este uso político que la derecha le está dando al asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán. Desde Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, cuestionó a quienes buscan aprovechar políticamente el asesinato del presidente municipal. Destacó ya que los gobernadores y gobernadoras de todas las entidades federativas emitieron un pronunciamiento conjunto en torno a este caso. También la presidenta criticó el uso de las redes sociales para manipular la opinión pública. También la presidenta recordó que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la política de seguridad se centró en el combate frontal,
las ejecuciones extrajudiciales y el uso de la fuerza sin resultados positivos. Escuchemos las palabras de la presidenta. La derecha. La guerra contra el narco. Que regrese García Luna. ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores. O dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. También en la conferencia mañanera volvió a hablar otra vez el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. De lo que usted pregunta, ¿cuál era el papel de la Guardia Nacional? Era proporcionar seguridad periférica. En diciembre se realizó un análisis de riesgo. Se estableció coordinación con el alcalde y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la policía municipal, que él conocía, obviamente era gente que tenía confianza y que él consideró que estaba capacitada. Y indudablemente hizo buen trabajo hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento. En fin, ya las autoridades encargadas de investigar esto lo harán. El personal de la Guardia Nacional le correspondió proporcionar la seguridad periférica, acompañarlo en recorridos, en patrullajes. Él salía mucho a campo, a territorio, le gustaba participar, inclusive llegó a participar en algunos operativos. Luego entonces, por el área y por las circunstancias, Michoacán, delincuencia organizada, el tipo de grupos delictivos que operan en esa área, gente con un gran poder de fuego, armamento diverso. Entonces la misión principal del personal de la Guardia Nacional, que estaban dotados con armas largas, con armamento colectivo, era precisamente darle seguridad periférica donde él andaba o acompañarlo a este tipo de recorridos y demás. Ese personal está adiestrado, está capacitado para ese tipo de funciones, para enfrentar a grupos delincuenciales también dotados con armas letales, muy letales, y en ese sentido así es como se estableció la seguridad periférica. Fuera de eso, la investigación se va a llevar a cabo, la están realizando, se está llevando a cabo, y la postura de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional pues va a ser la misma de siempre. No va a haber impunidad, si es el caso, por supuesto, se proporcionará toda la información que se tenga que dar. Además de estos detalles que dio sobre la seguridad personal y periférica que tenía Carlos Manzo, también aprovechó la oportunidad para lamentar el homicidio, reconoció también la valentía del presidente municipal y también mandó condolencias a la familia después de este lamentable hecho en el cual el presidente municipal Carlos Manzo perdió la vida porque
lo agarraron a balazos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habló sobre campañas digitales, campañas en redes sociales financiadas para manipular a jóvenes en Internet. La presidenta explicó que instruyó una revisión de cuentas y flujos económicos relacionados con la promoción digital de la marcha, ya que dijo hay mucho dinero involucrado en levantar mentiras y tendencias artificiales. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que se dio Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero, en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente o confundir. Entonces eso también hay que decirlo. Y luego lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y todos los corifeos alrededor. Y otros, porque también hay de otros partidos. Pero sobre todo, esta gente que no quiere el movimiento que representamos, le molesta. Y le molesta que la gente nos apoye. Y entonces están buscando a través de las redes sociales un esquema para ir colocando un posicionamiento. Entonces en esto hay que ser muy responsable. Por un lado, reconocer lo que ocurre en Michoacán y la indignación de la gente y atenderlo, estar cerca y no dejar de hacer nuestro trabajo para que no haya impunidad. Y por otro lado, también denunciar esta situación que está ocurriendo. Y también decir qué propusieron ellos para Michoacán, porque parece que ya se olvidó. Recordar que la generación Z ha convocado una marcha para finales de este mes de noviembre, específicamente para el 25 de noviembre, la generación Z bajo la bandera de One Piece para protestar de la violencia que se vive en nuestro país. Estas marchas bajo esta bandera que están haciendo presencia en todo el mundo, ahora llegan a nuestro país después de este lamentable hecho en el cual perdió la vida el presidente municipal de Uruapan, marcha que se convocó para la capital de nuestro país. Después de todo esto, después de las declaraciones de la presidenta, después de todo lo ocurrido, estalla Michoacán. Las manifestaciones en este estado continuaron el lunes. Continuaron en Uruapan, continuaron en Apatzingán, en Morelia también. Todo esto tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum por la ejecución de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Estas protestas las convocaron estudiantes bajo la exigencia de paz y justicia. En Uruapan, en Morelia, en varios puntos, en varios municipios de Michoacán. Jóvenes y trabajadores protestan también en Pátzcuaro, marchan por la paz. En Anguaguán se registran bloqueos. La exigencia es unánime por la justicia real. Con playeras blancas y sombreros, en alusión al presidente municipal, al alcalde, quien fundó el movimiento independiente El Sombrero, los jóvenes marcharon por las calles sin reportes de violencia. Los participantes se encontraron en Palacio de Gobierno para exigir justicia y mayor seguridad tras el ataque contra el expresidente municipal. También quemaron el Palacio de Gobierno en Apatzingán. Ya fue identificado el asesino del alcalde de Uruapan y está presuntamente conectado con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes las emitieron las autoridades federales del responsable de este hecho, Osvaldo Gutiérrez Velázquez, originario del municipio de Apatzingán y presuntamente familiar de un sicario operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado como quien asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. La identidad del joven,
que hizo los disparos que privaron de la vida al edil independiente fue revelada por fuentes oficiales de seguridad. Omar Farías Chávez opera en Apatzingán para el Cártel Jalisco Nueva Generación y es identificado como extorsionador, además de que es aliado de un grupo delictivo identificado en Apatzingán como las 3R. Este Omar Farías Chávez es presuntamente la conexión entre el asesino Osvaldo Gutiérrez Velázquez y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo de las 3Rs, que está también bastante ligado a las autoridades municipales de algunos municipios de Michoacán. Es decir, el crimen organizado que se ha metido a la política en los municipios michoacanos. Es momento de continuar con las noticias que impactan al mundo entero. Perú rompe relaciones con México. El gobierno peruano anunció la ruptura de estas relaciones diplomáticas con nuestro país luego de que la ex primer ministra Betsy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima. El canciller Hugo de Sela calificó la decisión de México como un acto inamistoso y recordó que Chávez es investigado por su presunta participación con el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. El gobierno de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de su nación. Escuchemos las palabras del canciller Hugo de Sela. Lo que tengo que comunicar es lo siguiente. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con Ya tenemos conexión con Waldo Maya. Vamos con el reporte de los delitos y los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro en las últimas 24 horas. Buenos días, Waldo Maya, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Vamos con el reporte, Waldo Maya, el hombre que murió ahogado en la presa de El Carmen. Así es, lamentable situación que ocurre justamente en este municipio de El Marqués y que, de acuerdo con los primeros reportes, se tuvo conocimiento que un grupo de personas acudió hasta esta zona de la presa de El Carmen para convivir al calor de las bebidas embriagantes. Sin embargo, fue esta reunión prácticamente después de las festividades de Día de Muertos, y es que una vez que los conocidos de un hombre de aproximadamente 50 años de edad se distrajeron por algunos minutos, bueno, pues este hombre ingresó por voluntad propia en estado etílico a la presa para nadar. Sin embargo, después de algunos minutos, únicamente sus conocidos visualizaron que ya no podía salir de la presa y en cuestión de segundos se sumergió y ya no pudieron hacer nada al respecto. Dieron aviso al número de emergencias y al sitio acudió el personal de protección civil para tratar de realizar las primeras labores de búsqueda y rescate. Sin embargo,
Pese a las condiciones del clima, que ya era prácticamente pasadas las 18 horas y a pesar de que también descendió la temperatura, estas labores de búsqueda tuvieron que suspenderse hasta el día siguiente. Es por eso que una vez que se reanudaron, todavía pasaron varias horas para que pudieran localizar el cuerpo de esta persona que ya se encontraba sin vida. Una vez que fue rescatado el cuerpo, la zona quedó bajo resguardo y se notificó a la Fiscalía General del Estado, y hasta ese lugar acudió el personal de protección de servicios periciales y policías de investigación de la Fiscalía para poder realizar las diligencias forenses. Y finalmente el cuerpo fue trasladado a la morgue para que se le practique la necrocirugía de rigor. Cabe señalar que también se inició la investigación correspondiente, sobre todo para deslindar responsabilidades por este hecho. El día de ayer, Waldo Maya, bloqueo en la carretera México-Querétaro. Así es que este incidente ocurrió en los carriles que van en dirección a la Ciudad de México, aproximadamente en el kilómetro 85, muy cerca del entronque al municipio de Jilotepec, Estado de México, y también en la colindancia con Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, pero que afectó principalmente a automovilistas y transportistas que venían del estado de Querétaro y que se dirigían hacia la Ciudad de México. Cabe señalar que este incidente ocurre presuntamente a consecuencia de uno de los embotellamientos a raíz de los bloqueos que se realizaron por transportistas, y en una pendiente presuntamente el operador de un tractocamión acoplado con un contenedor ya no pudo frenar a tiempo, no le respondieron los frenos y termina por embestir primero a un auto ligero que lo deshizo prácticamente, pero afortunadamente el conductor logró salvarse de milagro. Asimismo, también se impactó contra una pipa que la sacó del camino, y una plataforma que transportaba material para construcción se vio implicada, y un segundo auto ligero también se impactó por alcance en esta carambola. Cabe señalar que derivado de esta situación acudieron los servicios de emergencia, tanto de Capufe como de Protección Civil de Tepeji y también de Jilotepec, para realizar las labores correspondientes, mitigar riesgos y atender a los tripulantes de las unidades siniestradas. Afortunadamente se refiere que el conductor, que había quedado prensado en el vehículo, que quedó totalmente deshecho, fue trasladado al hospital. Se reporta grave, pero afortunadamente logró sobrevivir. Sin embargo, se mitigaron riesgos, y una vez que se deslindaron responsabilidades en presencia de los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, se llegó a un acuerdo entre las partes implicadas para garantizar el pago de los daños, pero las maniobras para poder retirar estas unidades siniestradas duraron más de 9 horas, tiempo que quedó bloqueada parcialmente la circulación, y cientos de transportistas y automovilistas se vieron afectados. Continuamos y terminamos, Waldo Maya, con el avance de lo ocurrido en aquella notaría de Carretas. Así es que un sujeto de aproximadamente unos 25 años de edad fue sorprendido por policías municipales cuando intentaba sustraer pertenencias de valor en esta notaría de la colonia Carretas, en la zona centro de la capital queretana, y fue enviado ante la autoridad competente. Una vez que se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra, se presentaron las pruebas ante el juez, quien determinó vincularlo a proceso bajo prisión preventiva justificada. Fue enviado al Cerezo de San José del Alto, y además se estipuló un plazo de 3 meses para que se llevara a cabo la investigación complementaria por el delito de robo en grado de tentativa. Sin embargo, también se inició otra investigación a la par en contra de este mismo sujeto, puesto que se le señala como presunto responsable de haber causado daños en un intento de robo también a las instalaciones de un partido político en días pasados. Muchas gracias, Waldo, que tengas excelente martes. Nos volvemos a conectar el día de mañana. Muchas gracias y excelente día. Vámonos a una pausa. Después de la pausa estará con nosotros aquí en el estudio de Magazine TV el diputado local de Morena, primer secretario de la mesa directiva, Arturo Maximiliano. Vamos a hablar sobre lo ocurrido en esa Comisión de Administración y Procuración de Justicia que aprobó el dictamen de sentido de rechazo a la no despenalización del aborto. Revista del Consumidor TV. ¿Has notado la rapidez con la que los equipos electrónicos dejan de ser completamente funcionales? El desarrollo tecnológico es un gran aliado de nuestras actividades diarias.
y nos ayuda a realizarlas de manera rápida, sencilla y con mejor calidad. Sin embargo, además de grandes beneficios, también provoca riesgos ambientales y de salud derivados de la basura electrónica que se genera. Todo esto nos lleva a la necesidad de conocer sobre la obsolescencia programada, que es una práctica mediante la cual los fabricantes diseñan productos con una vida útil limitada, volviéndose obsoletos con rapidez. De esta forma, las personas consumidoras tendrán que reemplazar sus productos por versiones más recientes de manera forzada. Los productos más afectados por esta práctica son los de uso cotidiano, como los dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Existen diferentes tipos de obsolescencia programada. La física, que es la fabricación con materiales frágiles o piezas que fallan. La estética, con la que el diseño o estilo se vuelve anticuado y motiva al reemplazo. La funcional, que si bien el producto sigue funcionando, ya no es compatible con las tecnologías o necesidades más actuales. La indirecta, cuando un producto ya no se puede utilizar al no haber refacciones o soporte técnico. Y la percibida, cuando una persona consumidora considera que el producto ya no sirve debido al marketing, moda o presión social. Es importante saber que esta práctica es una amenaza para la salud y el medio ambiente, al no desechar ni reciclar correctamente las toneladas de residuos electrónicos generadas por los dispositivos obsoletos. Si terminan en un vertedero a cielo abierto, pueden liberar sustancias tóxicas que se filtran al suelo, contaminando el agua y la tierra y el ambiente en general. En otros casos, los desechos son incinerados, liberando a la atmósfera metales pesados. Además, esta práctica causa que se exploten recursos naturales no renovables. Por otro lado, la producción y desecho de los productos genera emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Las siguientes acciones podrían ayudar a combatir la obsolescencia programada. Fortalecer la gestión de residuos, ya que es necesario mejorar la infraestructura y los procesos de recolección, reciclaje y disposición segura de los residuos electrónicos. Fomentar la economía circular, pues se debe promover la reutilización, reparación y reciclaje de productos electrónicos, reduciendo la demanda de nuevos dispositivos. Educar a la población. Si se concientiza a la población de los impactos negativos de esta práctica, se podrá fomentar un consumo responsable. Regular legalmente la obsolescencia programada. Es necesario buscar opciones para limitar o prohibir estas prácticas, implementando multas y penas legales en caso de comprobar que se acorta deliberadamente la vida útil de un producto. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la basura electrónica? Existen diversas prácticas. Por ejemplo, tener un consumo responsable al evitar compras impulsivas y adquirir solo los productos realmente necesarios. Buscar reparar los aparatos en lugar de reemplazarlos. Comprar productos reacondicionados, ya que extienden la vida útil de los dispositivos, reduciendo la demanda de nuevos. Comprar productos duraderos con buena reputación en cuanto a calidad y durabilidad. Reciclar los dispositivos electrónicos en puntos de reciclaje. Vender o donar los dispositivos que aún son útiles. En contraste con la obsolescencia programada, existe un movimiento denominado alargacencia, que busca prolongar la vida útil de los productos tecnológicos. Si acabamos con la cultura del usar y tirar, lograremos reducir los residuos al mínimo, mejorando el medio ambiente y ahorrando. Demos valor a nuestro dinero. Toma en cuenta que si vas a vender, donar o reciclar tus dispositivos, debes eliminar tus datos personales antes de restablecerlos a valores de fábrica. Además, los residuos eléctricos y electrónicos requieren un manejo especial para su disposición final, por lo que te sugerimos acercarte a programas como Reciclatrón en la Ciudad de México. Así que ya sabes, prefiere durabilidad, calidad y utilidad. Con esta información no hay excusa para no adquirir productos con mayor durabilidad. Procuraduría Federal del Consumidor. Gobierno de México.
Son las 8 de la mañana con 49 minutos de este martes 4 de noviembre del 2025. Como siempre, agradezco su compañía en Magazine Directo. Es momento de continuar con la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con el diputado local de Morena, primer secretario de la mesa directiva, Arturo Maximiliano, sobre el tema del momento del cual él es experto. El tema de la no despenalización del aborto. Vamos a hablar con él a detalle de este tema muy polémico y muy importante para la sociedad queretana, sobre todo para las mujeres que habitan en nuestro estado. Diputado, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el estudio de Magazine TV para hablar de este tema muy importante, lo que ocurrió en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Ya hablamos un poquito fuera de cámara sobre el tema. Es complicado, es un tanto controversial, incluso ilícito, podría decirse. A ver, oye, antes no sé si yo me pueda manifestar como un experto en el tema, pero sí como una persona que tiene un planteamiento y un posicionamiento expresado en donde tengo facultades para hacer lo que es la presentación de iniciativas de ley. Lo que he presentado y bueno, lo hicimos también con otros compañeras y compañeros del Partido Morena, del PT, es un planteamiento donde nuestro Código Penal ya no prevea una pena de cárcel para las mujeres que decidan interrumpir anticipadamente el embarazo como actualmente hoy existe, y también la obligación de las instituciones de salud del estado de Querétaro para dar atención a quien presentándose justamente en estas instituciones de salud pues solicite justamente la práctica de forma legal, ¿no? Entonces por eso son dos conceptos. La despenalización, es decir, que ninguna mujer esté en la cárcel en Querétaro por haber llevado a cabo la práctica de justamente lo que le conocemos como interrupción anticipada del embarazo. Y dos, la legalización, es decir, que los institutos de salud del Estado y particulares lo puedan llevar a cabo de forma legal, ¿no? Sin ser cómplices de lo que hoy, al día de hoy, se considera un delito. Quiero dar dos elementos, Ramón, dos elementos como abogado, como diputado. Estos dos planteamientos los hacemos por una circunstancia que no es menor. El derecho a ambos ya existe, ya está determinado por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que en Querétaro, si una mujer quiere llevar a cabo la interrupción anticipada del embarazo, puede ampararse y la justicia le deberá otorgar justamente por vía del amparo la posibilidad de que así sea, ¿no? Pero bueno, ese es el punto uno. El punto dos, bueno, ¿y dónde lo vas a hacer? Si las instituciones tampoco lo tienen permitido, cuando también la Corte hace, yo creo que no más de 4 meses, también ya falló. Oye, y quiero aclarar, la vieja Corte, para los que digan que si la nueva es de otras características o otras tendencias, inclusive ideológicas, partidistas, no, la vieja Corte falló y dijo que las entidades federativas tienen la obligación justamente de dar este servicio particular a las mujeres que se presenten solicitándolo. Entonces, ambos planteamientos de reformas legales están basados precisamente en derechos que ya le asisten a las mujeres. No los determinamos ni siquiera nosotros, sino que fueron justamente un proceso de una serie de juicios donde finalmente se llegó a este fallo que es irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Y quiero ser muy claro, en realidad, o sea, ese es los hechos. Es que las mujeres en Querétaro tienen dos opciones. Practicarlo en otro lado, donde no esté considerado como delito y donde las instituciones te puedan atender, o hacerlo aquí porque se hace de forma clandestina, con una cantidad de testimonios muy fuertes de los riesgos o las consecuencias de hecho que han vivido varias mujeres, generalmente
en muchos casos, personas de muy bajos recursos que, bueno, pues tienen que acudir a circunstancias no clandestinas totalmente, pero con condiciones no óptimas para la práctica de esto, que yo te quiero también dejar bien claro, Ramón, lo he hecho en varios programas que me han hecho favor como tú de invitarme. No somos promotores de la práctica. Lo único que pensamos es que primero tiene que haber una congruencia con lo que ya falla la Corte y que prácticamente todos los estados de la República ya tienen legislado, que es la no penalización del aborto, o se despenalizó el aborto. Y bueno, insisto, nosotros no es que promovamos que se haga, sino que no haya mujeres en la cárcel por estos efectos, toda vez que ya les asiste este derecho donde la Corte reconoce que es precisamente un derecho constitucional de la propia mujer. Entonces, en esos términos es como se plantea que las leyes de Querétaro pues estén acorde a esos fallos de la Corte, pero no quiere decir que nosotros estemos diciendo, es decir, no es una política pública donde digas, oye, vamos a promover esto para que ahora pase con más frecuencia, o para que sea un método de control de natalidad, o para que las parejas de forma irresponsable digan al fin que tenemos la alternativa. La alternativa la tienen hoy, nada más que la tienen en otros lugares a donde asisten a hacerlo, en otros estados, o insisto, en la clandestinidad. Entonces existen los hechos y creo que hay asociaciones civiles de mujeres que han documentado esta situación y son las principales, en ese caso sí, promotoras de la despenalización del aborto. Para reforzar lo que estás diciendo y para que las mujeres y hombres que nos están viendo lo entiendan, en Querétaro este tema se ha politizado y parece que es cuestión de blanco y negro, es decir, a favor o en contra del aborto. Y tú estás en esa zona gris en la cual lo que pides es no criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, es decir... Estoy en una zona clarísima, a mí no me gustan los grises. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, de que no haya mujeres en la cárcel por haber llevado a cabo una interrupción anticipada. Es decir, me refiero a un punto medio, es decir... No es un punto medio, es un punto muy claro. Muy concreto. La diferencia es el debate entre si una mujer debe abortar o no. Ese es otro debate que se sale del marco jurídico. Eso no es competencia de nosotros ni siquiera juzgar. Yo no juzgo a mis compañeros que han manifestado estar en contra, aún en la parte legal, pero a quienes son grupos promotores de que no se lleve a cabo la práctica del aborto, lo entiendo. Yo conozco instituciones, Ramón, muy importantes para la sociedad queretana, que de lo que se encargan es precisamente de esto, que ante la posibilidad de que una mujer esté pensando en abortar, convencerla de dos cosas: de que no lo haga y tenga a su bebé, o dos, de que lo tenga para efectos de adopción. Y no solo respeto, he apoyado esos movimientos, no son movimientos, son de hecho asociaciones constituidas de forma legal y formal. Pero el debate es distinto, el debate si debes o no abortar es un debate súper respetable. Te quiero decir, no he tenido afortunadamente en mi vida que tomar esa decisión con mi pareja, con quien fuera mi pareja, pero te debo decir una cosa, Ramón, yo no me lo perdonaría. Es una cosa muy distinta el debate si lo harías o no lo harías, si debes o no debes hacerlo, en qué circunstancia, ¿no? Aquí en esta iniciativa de reforma hay excluyentes también de responsabilidad, ¿no? Porque aquí lo que se dice es que hasta antes de la 12ª semana no se considera un delito, pero después sí. Y hay, después de esas 12 semanas, excluyentes de responsabilidad. ¿Y cuáles son? Pues el violación, que corre el riesgo la vida de la madre, que como se le llama, y a mí no me encanta, o como legalmente se le ha conocido como el producto, tengas elementos médicos para determinar que viene un daño físico, mental, y que pueda ser una causa justamente excluyente de responsabilidad. Entonces, es una ley que tiene elementos de fondo sobre la realidad, Ramón,
y también sobre la legalidad, tomando en cuenta el criterio de la Corte. Pero mi posición, yo la verdad, no lo haría, ¿no? O sea, pero es distinto, insisto. Por eso es que a mí me preocupa que se confunde el debate. No es que estemos a favor del aborto, ¿no? Lo que estamos es proponiendo que la ley en Querétaro no penalice a las mujeres que se practican el aborto en los términos de esta iniciativa y en congruencia con lo que ya es un derecho reconocido como la Corte como un derecho constitucional de las mujeres, a la libre personalidad, a decidir sobre su cuerpo, o elementos que son términos que adoptó la propia Corte, no los adoptó ni un partido político, ni un legislador, ni una legisladora, ni una asociación en pro de los derechos de las mujeres, sino la propia Corte de Justicia. Y una vez precisada y puntualizada tu postura, diputado, también sobre este tema, lo que ocurrió en la comisión donde participó Memo Vega, donde participó Enrique Correa y también Homero Barrera, ¿qué pasó ese día donde se reunieron personas, asociaciones, colectivos pro vida y también colectivos feministas, donde poco se avanzó, hubo muchos gritos, hubo mucha disputa, todo esto se viralizó en redes, pero poco se avanzó sobre este tema que es muy importante? Sí, mira, yo realmente lamento mucho cómo el curso de esa sesión de la comisión, inclusive los vicios de la propia convocatoria. Nosotros tenemos una ley orgánica para las personas que nos ven y nos escuchan que regula los procedimientos con los cuales nosotros llevamos una iniciativa a un dictamen, y ese dictamen a votación de un pleno. El pleno es cuando ya están los 25, las diputadas y diputados estamos juntos para tomar decisiones ya finales sobre si procede o no procede alguna reforma de ley, alguna nueva ley, algún presupuesto, algún decreto, las alternativas que nos provee la ley. Para dictaminar una iniciativa de ley, esto lo hace la comisión o las comisiones unidas, no me voy a meter más al detalle, pero bueno, el grupo que le llaman comisión, la comisión normalmente está constituida de 3 diputados, salvo, insisto, que se trabaja en comisiones unidas, pero bueno. Tiene que haber un orden del día de las sesiones de comisiones y tiene que mencionarse los temas que se van a tratar. Entonces, y si eres autor de iniciativa, se te debe de invitar a la comisión para que tengas derecho de voz. No votas, pero tienes derecho de voz. Entonces, lo que yo vi desde la convocatoria, pues es una incertidumbre de qué se iba a tratar los temas a desahogarse en la comisión. No venía como tal dictamen de la iniciativa sobre la despenalización, como lo pudieran llamar. Que luego se puntualizó que correspondía a la de Paul Hospital, ¿no? Entonces quien debió haber recibido la invitación era él. Ajá, podemos asistir todos, ¿eh? Claro. Podemos asistir todos, pero claro, la obligatoriedad sí es invitar a autores de iniciativa. Quiero aclarar algo bien importante, porque se ha hablado mucho si ya se echó para abajo, si ya se rechazó. No, la verdad es que no se ha rechazado como tal, por 2 razones que te voy a explicar, Ramón. La primera es porque ese es el dictamen de la comisión, pero ese dictamen pasa al pleno en sentido negativo, ¿no? Pero el pleno lo puede replantear ya en la discusión, en el debate, y haciendo justamente un replanteamiento de los términos del dictamen. Esa es una cuestión. La segunda, no es la única iniciativa al respecto. Por eso digo que nosotros hemos presentado una iniciativa de mucho fondo, inclusive que forma 3 partes. Una de ellas ya se aprobó. ¿Y cuál era la tercera parte? Para mí, muy importante en lo personal, la prevención, evitar el embarazo entre adolescentes. Y entonces, yo creo que hay que ser preventivos. Esto no debe suceder. Así como debe criminalizarse, creo que idealmente no debe de suceder. Y por eso el primer punto que ya se aprobó en el Pleno, eso sí en el Pleno, por unanimidad, es precisamente un exhorto al Ejecutivo. Ahora habrá que ver que realmente estén haciendo algo, pues para que toda esta estrategia para evitar embarazo entre menores, que debo decir que Querétaro, Ramón, afortunadamente tiene un bajo
digamos, índice comparado con otros estados de la República, ¿no? Pero bueno, entonces, queda todavía por dictaminarse una iniciativa que está en dos elementos, el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Querétaro, precisamente para contemplar lo que te comentaba de la no penalización del aborto, las excluyentes de responsabilidad, inclusive también cuando el doctor pueda generar alguna objeción de conciencia en institución pública, es decir, diga yo no por mis convicciones o religión o cualquier cosa, y cuál es el procedimiento, quién deberá o cómo deberá sustituirse al doctor para que lo practique otro. Y bueno, son elementos que ahí están, pero no se ha dictaminado. ¿Cuál era el procedimiento natural? Que también es de esto que nos hemos quejado y que hoy le estamos dando la vuelta en términos del manejo de las iniciativas, pues se tendrían que haber acumulado. Es decir, esta iniciativa que presentamos se tendría que haber acumulado con la del diputado Polo Hospital, porque versan sobre lo mismo. No es igual el texto, pero digamos que el tema es el mismo y en buena medida el objetivo en partes es lo mismo. No se acumularon, ¿por qué? No lo sabemos, y se decidió dictaminar y rechazar la del diputado Polo Hospital, pero la que tenemos nosotros no ha llegado ni siquiera a esa instancia. Escuchaba totalmente respetuosamente del derecho que tiene el diputado Correa como uno de los 25, porque nuestros derechos y obligaciones están en la ley, que decía que se rechazaría esta que está aquí, que también se rechazaría. Están en su derecho de votarla en las comisiones, solamente respetando el procedimiento, es decir, invitando a autor de iniciativa, poniendo claramente el tema en el orden del día de la convocatoria, y en su momento, si por la votación mayoritaria, porque tienen mayoría en esa comisión, la van a rechazar, pues simplemente que inmediatamente se suba al pleno para que entonces discutamos si pasa o no pasa ya en el seno de pues digamos que el lugar de expresión máxima que tiene la legislatura, que es el pleno, los 25 diputadas y diputados convocados en tiempo y forma y reunidos para tomar decisiones de este tipo. Esa comisión integrada por 3 varones en donde se trató el tema, me gustaría preguntarte a qué le atribuyes o a qué se debe la opacidad que hubo en esa comisión que se llevó a cabo. Mira, porque sospecho, no estaba en la orden del día. Sospecho, pues primero que se quería dar una especie de albazo, me dicen, no me consta porque no fui convocado. Yo venía de regreso de la Ciudad de México. No alcancé a llegar a la comisión, no tenía necesariamente que estar en la comisión, además no sabías qué temas iban a tocar, ¿no? Es de las comisiones pues, que más asuntos tiene justamente en la panza, ¿no? Por llamarlo de forma coloquial. Y te entiendo que de forma muy extraña empezaron a llegar, y te digo, válido, pero sí extraño, empezaron a llegar personas al salón donde se desarrollaría la comisión, que además se pide un salón amplio, cuando normalmente las comisiones sesionamos en salones más chiquitos, se pide el salón más amplio, y empiezan a llegar una serie de personas que sí que decimos que la legislatura es la casa del pueblo, ¿no? Y qué bueno que llegaron, pero no, es decir, alguien les dijo que se iba a tratar este tema en particular. Y pues yo siento que fue un tema premeditado, orquestado, armado, y hasta yo diría que riesgoso, ¿no? Porque no debió haberse hecho así, porque también evidentemente al enterarse, porque esto no se pudo mantener en secreto, afortunadamente, porque no tendría que ser con secrecía, pues se enteran otros colectivos que tienen una forma de pensar diferente, ambas válidas, y pues llegan y de alguna forma, pues si bien afortunadamente no hubo una situación de violencia, de alguna cuestión física, pero sí hay que tratar de evitar que se corran esos riesgos por la integridad de la gente, que tienen en algunos casos visiones más radicales al respecto de los temas que defienden, ¿no? Y después de ver lo ocurrido, de presenciarlo, diputado, tú que eres primer secretario de esta mesa directiva, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué diálogo se tiene con esta comisión?
para saber qué ocurre y para evitar a toda costa de que esto vuelva a pasar ahora que ocupas este cargo en la mesa directiva? Mira, no están necesariamente relacionados uno con el otro, insisto, hay que respetar a las comisiones como un órgano. Yo lo único que puedo pedir, exigir, al menos en términos de nuestra ley, como también me pueden exigir a mí que yo la respete, es que se haga conforme a lo establecido en el procedimiento que marca nuestra ley orgánica del Poder Legislativo. Más que eso no puedo yo pedir. Al contrario, Ramón, al contrario, nosotros hemos estado demandando que se trabaje en comisiones y que los asuntos suban al Pleno. Entonces aquí no podemos ser incongruentes. Vamos a llevar estos temas a desahogo de comisiones, aunque se rechacen, y a subirlos a Pleno para que finalmente se tome una decisión por mayoría de los presentes, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto es que los temas empiecen a desahogar independientemente del sentido que se tomen las comisiones como están hoy integradas, ¿no? O como estén integradas en el futuro, pero que se trabaje, porque la sociedad está esperando que nosotros tomemos decisiones al respecto. En este caso particular tan controvertido, hay dos posiciones y hay gente que quiere que tomemos una decisión mayoritaria en un sentido y hay otros y otras particularmente que quieren que sea de la forma, de otra forma, ¿no? Entonces, creo que es momento de justamente de debatirlo para tomar una decisión, y eso debe ser en el Pleno del Congreso del Estado de Querétaro. Y ahí es donde empezó la confusión al inicio de esta entrevista. Parece que nada más hay dos posturas, sin embargo, está también la de no penalizar el aborto, ¿no? Que es exacto, la postura que tienes tú. Y nada exacto, más para finalizar, si pudieras repetirlo con claridad para que la audiencia, quien nos está viendo, lo entienda, porque a pesar de que ya lo explicamos, suele haber mucha confusión sobre el tema. Bueno, a ver, las iniciativas son dos iniciativas, una presentada por el diputado Polo Hospital, una presentada por su servidor, acompañado de diputadas y diputados. No han llegado a una conclusión en términos de si proceden o no proceden, si se rechazan o se aprueban. Esto será hasta que llegue al Pleno. La del diputado Paul fue rechazada en comisiones, pero no en el Pleno, que es la instancia máxima, y la que presentamos nosotros como Partido Morena todavía no llega ni siquiera a ser dictaminada en comisiones. Entonces el debate, para mí jurídico, legislativo, sigue vivo, y aquí hablo a título personal, sin atreverme siquiera a tratar de vincularme en un debate sobre si debe o no una mujer tomar esta decisión tan complicada. Simplemente que no se penalice. Y en ese sentido, esta que ya fue rechazada irá a Pleno a ser discutida tras la no aprobación, y me imagino que tu iniciativa también irá a esta misma comisión. Ya fue turnada la comisión. Ahora el tema es que la dictamina. Y esperamos que eso sea pronto. A mí la verdad es que ayer que leí algunas declaraciones, pues me pareció correcto. Qué bueno que ya la vayan a dictaminar, independientemente del sentido. ¿Por qué independientemente del sentido, Ramón? Para no generar confusión. Porque una cosa es el dictamen de comisión, que lo hacen 3 diputados por mayoría de votos, y otra es cuando ese dictamen llega al Pleno, el Pleno que somos los 25, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pues venía negativo, pero ¿qué crees? Que yo te lo cambio a positivo. Y entonces puedes aprobar algo que se rechazó en la comisión. Y ahí se toma en cuenta el voto de los 25 diputados. Exactamente. Arturo, te agradezco como siempre tu presencia aquí en Magazine Directo, nuestros micrófonos siempre abiertos para platicar contigo y que nos des esta claridad sobre estos temas que muchas veces son difíciles de comprender para la audiencia. Sí, son complicados, son controvertidos, implican creencias de todo tipo, insisto, todas respetables. No es un tema menor, la vida. Y bueno, pues vamos a estar ahí trabajando para generar algo que espero sea
lo más congruente en términos jurídicos y de derechos que de alguna forma pues, ya forman parte justamente de lo reconocido por la Corte para las mujeres, ¿no? Un derecho de decisión. Vámonos a una pausa. Después de la pausa regresamos con todas las noticias de carácter local. La conquista española de América provocó rebeliones indígenas por todo el territorio. Al caer México Tenochtitlan en poder de la corona española en 1521, los conquistadores extendieron su empresa de dominio en todo el continente. Pero la ambición de conquista de los españoles siempre se topó con la resistencia de los pueblos originarios. En 1529, Nuño Beltrán de Guzmán emprendió la conquista del norte y occidente de la Nueva España. Era una vasta zona llamada la Gran Chichimeca. Actualmente abarca los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Jalisco. En la región habitaba una gran variedad de pueblos como los Caxcanes, Huachichiles, Guamares, Pames, Tecueches, Zacatecos y otros más. A lo largo de 10 años, Nuño de Guzmán, apoyado por miles de aliados indígenas, devastó poblaciones enteras, sometió y esclavizó a miles de sus habitantes y sembró el terror en toda la región. Llegaron frailes y encomenderos para proseguir con la conquista militar y espiritual. Al mismo tiempo, miles de indígenas de la región, que lograron sobrevivir a las atrocidades de Nuño de Guzmán, organizaron la resistencia armada. En respuesta, el virrey envió a 20,000 hombres a combatir a los indios del Mixtón. Miles de hombres de ambos bandos murieron. Pensando en acabar así la guerra, Tenamastle se entregó a los españoles para proponerles la paz negociada y la coexistencia. Las tropas españolas se ensañaron con los últimos focos de resistencia, mutilaron a cientos y esclavizaron al resto. La guerra en la región chichimeca continuó 20 años más y Tenamastle fue preso y exiliado en Valladolid, España. Fray Bartolomé de las Casas defendió a Tenamastle en su juicio ante el Consejo de Indias. El sacerdote reconocido defensor de los indígenas presentó a Tenamastle como un representante legítimo de los pueblos sometidos a la fuerza. El historiador Miguel León Portilla explica que los alegatos de Tenamastle fueron retomados por Bartolomé de las Casas y son antecedente de la defensa de los derechos de los pueblos, los derechos humanos, y que fueron inspiración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 200 años después. Tenamastle, como los humanistas que le precedieron, pensaba que todos los seres humanos nacen y son libres y que todos tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Su voz y la de los pueblos del Mixtón trascendieron en el tiempo y se han convertido en una de las fuentes del humanismo mexicano. Amigas y amigos de Magazine TV, estamos de vuelta en Magazine Directo. Es momento de continuar con las noticias que impactan a nuestro estado. Después de la celebración del Día de Muertos que se llevó a cabo en todo el país, específicamente aquí en los 8 panteones de la capital queretana, se reportó saldo blanco, así lo informó Protección Civil Municipal.
el municipio de Querétaro reportó saldo blanco durante el operativo implementado con motivo del Día de Muertos 2025, en el que se realizó el monitoreo del aforo, el registro de incidencias y la atención ciudadana de 8 panteones municipales, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana. Ya se realizó un monitoreo del aforo de personas, así como el registro de algunos incidentes o atenciones médicas brindadas a la ciudadanía, además de recorridos permanentes entre seguridad pública, protección civil, servicios públicos municipales y demás dependencias. Esto generó una importante participación de diferentes cuerpos de atención a emergencias, de seguridad, de protección civil, de servicios públicos y de las demás dependencias del municipio en coordinación con la Policía Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil. El total de visitantes en esta jornada de festividades en los 8 panteones y en el centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, fue de alrededor de 206,000 personas, lo que representa un incremento importante en comparación con el año anterior. Tan solo en panteones en ambos días se dieron cita alrededor de 175,000 personas, en comparación del año anterior, que fue aproximadamente de 160,000 personas. Durante la jornada del 2 de noviembre se contabilizaron 206,794 visitantes, lo que representa un incremento del 9.15% respecto al año anterior. Los panteones con mayor afluencia fueron Cimatario, con 34,461 asistentes, Buenavista con 30,088, Montpaní con 24,787 y Santa Rosa Jauregui con 19,000 visitantes. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Después de lo ocurrido en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, el asesinato del alcalde Carlos Manso, reaccionó Felifer Macías, el presidente municipal de Querétaro, sobre este hecho, quien se refirió a la construcción de paz en nuestro país. El alcalde de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, quien fue su compañero como diputado federal en la 65 legislatura federal, y llamó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a buscar la justicia y que este hecho no quede impune. Nosotros en el municipio de Querétaro trabajamos de manera transversal para que lo que hacemos en servicios públicos, en obras públicas, en desarrollo económico, desarrollo social, todo vaya enfocado a que las familias vivan en paz, a que las familias vivan con seguridad. Y sabemos que esto se hace en equipo, sabemos que esto se hace también con familias que estén educando a sus hijos en valores y en principios, que les enseñen desde chiquitos a que tienen que respetar a sus hermanos, a sus mayores. Esto se hace en equipo. Una sociedad en paz se construye en equipo, pero lo que lo que sucedió este fin de semana ayer en Uruapan nos tiene que también hacer un llamado a que no podemos normalizar la violencia. No podemos perder la capacidad de sensibilizarnos, de indignarnos a este tipo de cosas y eso sí, trabajar en consecuencia por pacificar nuestra sociedad. ¿México merece paz? Por supuesto que sí, por supuesto que todas las mexicanas y todos los mexicanos merecen paz. Hizo un llamado a la reflexión en la sociedad desde las familias y comunidades para inculcar el respeto y la cultura de paz y a quienes están en la función pública a construir sociedades de paz y con respeto. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. La UCEBEC ha informado que está impulsando capacitaciones a los maestros y las maestras, a todo el personal docente en inteligencia artificial. El detalle lo tiene Alan Contreras. La coordinadora general de la UCEBEC, Irene Quintanar, informó que en Querétaro avanza el proceso de capacitación docente en materia de inteligencia artificial, al tiempo que se consolida la modernización tecnológica de las telesecundarias con la entrega de pantallas didácticas en todo el estado. Durante su intervención, Quintanar destacó que desde septiembre se puso en marcha un catálogo de cursos y diplomados enfocados en las necesidades reales de los maestros, particularmente en temas de profesionalización y uso de nuevas tecnologías. Asimismo, precisó que en las escuelas públicas de la entidad, los alumnos no utilizan dispositivos móviles durante la jornada escolar, ya que esta medida forma parte de los acuerdos de convivencia firmados con los padres de familia al inicio del ciclo escolar en las 2.114 escuelas de educación básica.
En materia de infraestructura tecnológica, Quintanar celebró la conclusión de la segunda etapa del programa de entrega de pantallas didácticas para telesecundarias, impulsado por el gobernador Mauricio Curi González, con lo que 247 escuelas de este nivel ya cuentan con equipos de última generación. Para Magazine Directo, Alan Contreras. La inteligencia artificial, que puede ser utilizada de manera positiva, también puede tener usos negativos. En este sentido, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad tipificar como delito el mal uso de la inteligencia artificial para crear imágenes de carácter sexual manipulado. El Congreso Local del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad, con 25 votos a favor, la iniciativa que incorpora al Código Penal del Estado el delito de manipulación de contenido audiovisual generado mediante inteligencia artificial con fines sexuales, propuesta respaldada por la diputada Leonor Mejía, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Durante su posicionamiento, la legisladora destacó que la iniciativa busca proteger la dignidad e integridad de las personas ante el uso indebido de tecnologías emergentes en la creación o difusión de imágenes sexuales sin consentimiento. La reforma establece pena de 3 a 6 años de prisión para quienes manipulen, distribuyan o comercialicen contenido audiovisual con fines sexuales utilizando herramientas de inteligencia artificial. Durante su intervención, la diputada recordó el caso ocurrido en octubre de 2023 en la Ciudad de México, donde una estudiante del Instituto Politécnico Nacional manipuló más de 160,000 fotografías y 20,000 videos de mujeres para generar imágenes falsas con contenido sexual. Mejía resaltó que esta medida forma parte de una agenda integral impulsada por la actual legislatura para proteger a niñas y niños y adolescentes en el entorno digital. Finalmente, la legisladora panista subrayó que el objetivo de la reforma no es limitar el desarrollo tecnológico, sino garantizar su uso responsable y ético. Para Magazine Directo, Paco Segura. El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco del Prete III, habló sobre las condiciones actuales del Aeropuerto Internacional de nuestro estado. La noticia la tiene Alan Contreras. El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco del Prete III, afirmó que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro continúa ofreciendo las condiciones de seguridad y operatividad necesarias para recibir tanto vuelos de pasajeros como de carga, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunciara decisiones sobre otras terminales aéreas del país. Normalmente ofrecido, pues es una decisión que Estados Unidos, que el Departamento de Transporte de Estados Unidos tomó con respecto a otras instalaciones y que nosotros pues seguiremos ofreciendo las condiciones de seguridad, de operatividad que un aeropuerto de la categoría del aeropuerto de Querétaro cuenta. Entonces eso ya será decisión de las aerolíneas el poder decidir operar sobre el aeropuerto de Querétaro. Del Prete informó que varias aerolíneas que antes operaban en el AIFA ya mantienen vuelos en Querétaro y que cualquier posible ampliación dependerá de los estudios de mercado y viabilidad operativa que realicen las empresas. Actualmente, el aeropuerto mueve alrededor de 8,000 toneladas de carga al mes, sin limitaciones de capacidad. En cuanto a pasajeros, opera a un 70% de su capacidad, motivo por el cual ya se proyecta la ampliación de la terminal. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Vámonos al municipio de Corregidora. Ahí se ha realizado una inversión de 3 millones de pesos en un jardín de niños para 3 nuevas aulas didácticas. La información la tiene Paco Segura. El presidente municipal de Corregidora, Josué Chepe Guerrero Trápala, inauguró 3 nuevas aulas didácticas en el Jardín de Niños Sara Pérez de Madero, ubicado en la comunidad de La Negreta. La obra tuvo una inversión de 3 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura educativa del municipio, brindando espacios más seguros y funcionales para la niñez. Durante la ceremonia de honores a la bandera y la entrega de la obra, el alcalde destacó la importancia de apoyar a las familias y fortalecer las condiciones para que los niños continúen su formación escolar. El proyecto se llevó a cabo en coordinación con el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, organismo encargado de la ejecución de las obras. El director del instituto, arquitecto Fernando Orozco Vega, explicó que las 3 aulas fueron anexadas al edificio ya existente y construidas con materiales y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y el confort de los alumnos. Para Magazine Directo, Paco Segura.
Se llevó a cabo el panel Industria y Gobernanza del Agua, Alianzas para la Sostenibilidad de Querétaro. Ahí, Katia Recendis se refirió al tema de la transición hídrica ordenada y colaborativa en el Estado. El detalle lo tiene Alan Contreras. Durante el panel Industria y Gobernanza del Agua, Alianzas para la Sostenibilidad de Querétaro, organizado por el Consejo Consultivo del Agua en el Estado de Querétaro, su presidenta Katia Recendis hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre el sector público, la industria y la sociedad para garantizar una gestión hídrica sostenible que preserve la competitividad y la estabilidad del Estado. La reciente reforma a la Ley de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales ha generado inquietud en muchos sectores, pero especialmente en el industrial. Y es comprensible, para ustedes la certidumbre no es un lujo, es la base sobre la cual se construyen la producción, el empleo y la confianza en el futuro. Recendis subrayó que el agua no es un tema sectorial, sino el eje que sostiene la competitividad, la estabilidad social y la viabilidad ambiental de Querétaro. Reconoció la incertidumbre que ha generado la reciente reforma a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, especialmente en el sector industrial, y aseguró que el Consejo del Agua será un puente de diálogo y acompañamiento para garantizar reglas claras, certidumbre y un proceso de adaptación justo. Para Magazine Directo, Alan Contreras. El diputado federal por Querétaro, Mario Calzada, se comprometió a llevar a comunicar la incertidumbre del sector empresarial en nuestro estado en torno al debate de la reforma a la Ley de Aguas. El diputado federal por Querétaro, Mario Calzada Mercado, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 66 Legislatura Federal, adelantó que solicitarán cambios a la reforma que pretende el gobierno federal de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales para brindar más certeza jurídica y legal a los usos de los pozos particulares y los cambios de uso. Que existan algunos cambios que nos den más certeza jurídica, más certeza legal. Ya lo mencionaba aquí algunos de los participantes con respecto al tema de los usos de agua. Hay esta gran preocupación. Ahí vamos a hacer algunas propuestas interesantes. Estamos analizando al interior del grupo parlamentario, lo haremos como grupo, pero que tienen que ver precisamente con esto de cambios de uso, sobre todo. El diputado federal confirmó que al ser parte del bloque opositor dentro del Congreso de la Unión, la postura de modificar esta propuesta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum es prácticamente inaccesible, pero buscarán un análisis conjunto junto con la bancada de Morena y la Conagua. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. La Coparmex en Querétaro anticipa los retos que pueden sufrir las empresas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas ante la reforma laboral y los cambios en la ley de amparo. La noticia la tiene Paco Segura. La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, advirtió que las recientes reformas federales, entre ellas la reducción de la jornada laboral, los ajustes a la ley amparo y los cambios en materia de agua y aduanas, representan retos significativos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Hernández Rojas explicó que Coparmex Nacional ha fijado una postura crítica respecto a la reforma a la ley de amparo, al considerar que esta limita los mecanismos de defensa de los ciudadanos y del sector empresarial frente a posibles abusos de autoridad. La dirigente señaló que este tipo de disposiciones podría afectar la continuidad operativa de las empresas, al permitir que, ante una investigación fiscal, se congelen cuentas bancarias o se suspendan los sellos digitales, lo que impide facturar y continuar con las operaciones. Respecto a la reforma laboral de las 40 horas semanales, Hernández Rojas señaló que Coparmex ha participado en los foros federales con propuestas enfocadas en que su implementación sea gradual y adaptada a la realidad de cada sector económico. Asimismo, enfatizó que las micro y pequeñas empresas constituyen el eslabón más vulnerable de la cadena productiva, por lo que requieren apoyo y tiempo para ajustarse a las nuevas disposiciones. Para Magazine Directo, Paco Segura. Esas las noticias más importantes de Querétaro que puedes consultar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la página web www.magazinedequerétaro.com. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, la colaboración con Salvador Castillo para que nos cuente
su opinión sobre lo ocurrido en el municipio de Uruapan. Te quieres hacer rico, manejando perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Yo toco el clarinete. Me he dado cuenta que una mejor alimentación me ha dado mejor condición. Ahora ya no me canso. Yo soy Monse, vivo en Coquimatlán, Colima y curso el 3er grado de secundaria. En el receso de la escuela me gusta estar con mis amigas y amigos y comer. Me encanta comer. Uno de mis hobbies es cocinar con mi mamá, aunque en la escuela soy más de comprar mi comida. El cambio fue radical para nosotros. Primero decíamos, ay no, qué aburrido. Pero luego hasta nos hemos sentido mejor. Mi abuelita sufre de diabetes. Estar con ella y ayudarla me ha hecho fijarme más en lo que como y valorar las nuevas medidas de la escuela. Ahora venden zanahoria, betabel rallado, pepino y naranja. También al agua le echan mucho menos azúcar y menos sal a la comida. Y es hora. Vive saludable. Vive feliz. Hola, soy el agua. ¿Te has preguntado por qué se inundan las calles? Frecuentemente es por la basura que tapa coladeras y drenajes. Los residuos en calles, ríos o en canales bloquean mi camino y provoca inundaciones. Esto pone en peligro vidas y hogares. Además, retirar la basura que se tira sin control requiere mucho dinero. Deposítala en su lugar, sepárala y recíclala. Juntos evitemos inundaciones por una cultura del agua. Hazlo por ti, hazlo por todos. Hazlo ya, con agua. Gobierno de México. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. Nueve de la mañana con 37 minutos. Es momento de conectarnos con Salvador Castillo para la colaboración de este día. Salvador, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días. Aquí el auditorio de Magazine TV Querétaro. Hablemos del eco de las velas apagadas allá en Uruapan, Michoacán, en pleno corazón de aquel complicado municipio michoacano donde las velas del Día de Muertos iluminaban altares efímeros para honrar a los caídos. Un asesino decidió que la muerte de Carlos Alberto Manso Rodríguez no esperaría ni la ceremonia. El sábado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de las Velas, un evento público, rebosante de familias, niños y turistas, el alcalde independiente de 40 años cayó bajo 7 balazos. 7 balazos que todavía siguen retumbando y que han generado una polarización, una indignación colectiva y una oleada de críticas hacia lo que es el gobierno federal. Manso, conocido como el del sombrero por su estilo frontal y terrenal, expiró horas después en un hospital local. No fue un ajuste de cuentas discreto en las sombras de Michoacán, fue un mensaje brutal en el centro histórico, un recordatorio de que el Estado, ausente, ha cedido el territorio al terror. Esto no es solo un luto de Uruapan, Ramón. La segunda ciudad más poblada de Michoacán y epicentro de la guerra por el control del aguacate y las rutas del narco. Es el retrato de un fracaso sistémico que el gobierno de la Cuarta Transformación se empeña en maquillar con retórica y coreografías post-mortem. Manso no era un político cualquiera, era un opositor vocal a la estrategia de abrazos no balazos, un político que ganó a la alcaldía en 2024 como independiente, prometiendo mano dura contra los cárteles, y en videos y publicaciones que hoy circulan como profecías cumplidas, advertía que el Estado perdió el control del país. Pidió apoyo militar, armamento para su policía local y un cerco federal que no llegara solamente papel.
Sus súplicas, dirigidas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Harfuch, datan de meses atrás. Él insistió, no quiero ser un alcalde más de los ejecutados. El silencio oficial fue ensordecedor. La respuesta, nada, hasta que las balas hablaron. La protección que el gobierno presume como escudo infalible resultó un velo de malla. Desde diciembre de 2024, Manso sí contaba con 14 elementos federales de la Guardia Nacional y un cerco de la Policía Municipal. ¿Y qué? El agresor, un hombre con sudadera blanca, merodeó impune por zonas entre la gente antes de disparar. Burló todo. Uno de los atacantes fue abatido en el sitio. Un consuelo póstumo. 2 más detenidos. El arma llegaba a facciones rivales. El crimen organizado en Michoacán, como reveló el propio Omar García Harfuch en conferencia. Pero capturar materiales no es justicia, es una reacción tardía. Un show para las cámaras que distrae del vacío preventivo, como si administrar cadáveres. El 7º alcalde asesinado en 2025, el 3º en Michoacán este año, fuera política pública. Manso no pidió autopsias, pedía balas antes del plomo enemigo. Y aquí radica la crítica, estimado Ramón. La 4T, heredera de un sexenio que multiplicó la violencia con promesas de transformación, opta por una distracción en lugar de la autocrítica. Sheinbaum, en su mañanera de lunes, condenó el crimen con absoluta firmeza, según ella, y descartó cambios en la estrategia de seguridad, culpando nuevamente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por declarar la guerra de Michoacán. 7 años lleva la cuarta transformación, Ramón. 7 años echando culpas al pasado. 7 años siguiendo señalando a la derecha, a los conservadores, a los que estuvieron antes que Andrés Manuel López Obrador como los responsables de todo lo que está pasando. No miran o no quieren ver o no les conviene lo que no están haciendo o lo que están haciendo mal. Y esta no es politizar una tragedia y mucho menos sacar raja política de un lamentable suceso que lamentablemente, voy a insistir, no solamente vive Michoacán, viven muchas partes del país. Sin embargo, la 4T y este mecanismo matraquero que vemos en las mañaneras se moviliza para condenar a quienes señalamos que no están actuando como se debe, que no están haciendo las cosas bien, que ha faltado estrategia y que por supuesto falta mucha autocrítica para reconocer que están haciendo las cosas mal. Mi opinión, Ramón. Lamentable, desafortunado, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Salvador Castillo, que ha reavivado y ha movilizado a la sociedad mexicana sobre el tema de violencia que se vive en toda la República. El tema dejará muchas reacciones de diferentes autoridades sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ella dijo. Creo que se ha perdido de vista, Salvador, lo delicado de la situación. Nosotros que vivimos en Querétaro, un estado bastante seguro y bastante tranquilo, muchas veces no nos damos cuenta de la realidad que se vive en Michoacán, de la realidad que se vive también en Guanajuato, que no dejan de ser nuestros vecinos, Chava. Es correcto, Ramón. Lo he repetido en muchas ocasiones. Compararse con las tragedias que hay en otros estados es un tanto comodino, porque mientras los demás estados estén peor que Querétaro, entonces quiere decir que en Querétaro estamos bien. No, hay que compararse con uno mismo. Hay que ver cómo estaba Querétaro hace 3, 6 o 9 años. Esta situación de politizar la inseguridad o politizar una tragedia la hace el propio oficialismo. Ligar el crimen a una supuesta agenda de la derecha para invocar intervenciones extranjeras, como mencionó Epigmenio Ibarra al apuntar nuevamente a Calderón, o señalar a golpeadores del gobierno, a los ciudadanos de Uruapan que marcharon el pasado domingo exigiendo justicia y que rompieron el Palacio de Gobierno, son manifestaciones que no solamente hemos visto en Michoacán, sino las hemos visto en otros lugares del país, como Zacatecas, como el norte del país, que vive una situación extremadamente delicada, y por qué no, aquí Guanajuato, que lo tenemos de estado vecino. Ahora, a esta situación que vivimos lamentablemente este pasado fin de semana, Ramón, se añade el conflicto con los campesinos, los bloqueos carreteros, el problema del campo y muchos otros fenómenos sociales que la 4T no ha sabido cómo resolver. Falta autocrítica, Ramón.
el propio gobernador de Michoacán, del estado, abofeteado en el funeral de Carlos Manzo. Sí, claro, una muestra de hasta dónde ha llegado el hartazgo y también el nivel de cinismo de algunos personajes que siguen buscando la cámara, que siguen buscando el retrato, que todavía tienen el cinismo de culpar y de declarar que hay personas que están inyectándole dinero en notas y en publicaciones en redes sociales para generar tendencias y para golpetear a sus gobiernos. Es lamentable lo que vivimos en la política. Hace falta que los políticos se pongan a trabajar y dejen de pensar que todos aquellos que no estamos de acuerdo con sus acciones es porque queremos verlos derrotados. No, al contrario, queremos que gobiernen bien y por eso se les exige, por eso se les señala, por eso se les critica, Ramón. Que tengas excelente día, Salvador Castillo. Nos volvemos a conectar la próxima semana aquí en Magazine Directo. Muchas gracias, buenos días. Vámonos a una pausa. Después de la pausa terminamos Magazine Directo con Marcos Arellano y los deportes. This is the sort of work I want to do. This is what I want to be involved in. Alan Young. When I joined UNICEF as a Goodwill Ambassador in 2005, I could never have imagined the journey I would take with this incredible organisation. When visiting countries all over the world, I've seen firsthand how UNICEF is making a real difference in children's lives and in their communities. I've listened to young people talk about the challenges they face and their dreams for the future. Children have the power of hope, to be free from violence, to receive a good education, for girls to be treated as equals alongside boys. Every child has the right to dream, and with the right support and opportunities, children can be empowered to shape their own lives. A lot has changed in the past 20 years, but one thing stays true. Every child should have the power to dream. So now, and 20 years from now, we must all do what we can to help children fulfill their dreams. Martes 4 de noviembre del 2025. Martes, como todos los martes, martes de Papuro Gallo, a las 8 de la noche por el Facebook de Magazine Sports. Vamos a conectarnos con Marcos Arellano para conocer sobre el mundo deportivo. Buenos días, Marcos Arellano, te saludo con gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Ya es martes de Papuro Gallo y hay noticias del próximo torneo. Ya hay fecha de inicio, fecha que finaliza. Va a iniciar el 9 de enero la próxima temporada de la Liga MX y va a terminar el 24 de mayo. Días antes, bueno, desde el 1 de mayo van a estar los seleccionados ya concentrados para el Mundial, es decir, que se van a jugar las últimas jornadas de ese torneo sin seleccionados y obviamente la liguilla será sin seleccionados, no habrá play-in, será un formato totalmente distinto por el tema del Mundial, evidentemente, así que se reducen las opciones del próximo torneo de clasificación para muchos equipos que esperan ese play-in como Gallos Blancos en este torneo, así que la fecha de inicio será 9 de enero y acaba el 24 de mayo, después vendrá la liguilla, para que estén atentos, muy rápido comenzará el siguiente, apenas acaba en diciembre y arranca luego la segunda semana. Y esperemos que Gallos Blancos consiga entrar al play-in. Hay que ganarle a Juárez y después esperar una complicada combinación de resultados. Sin embargo, hasta que existan posibilidades matemáticas, vamos a seguir con la esperanza, vamos a seguir soñando con que podemos calificar al play-in.
muy complicado el panorama para Gallos, porque hay 6 equipos, Ramón, que pelean ese play-in. Arriba de Gallos hay 3 y abajo hay 2 que también están peleando la clasificación. Pumas es el único equipo que depende de sí mismo para calificar. Todos los demás dependen de ganar y obviamente de combinación de resultados. Pero si Pumas le gana a Cruz Azul de visita, ellos son los que se quedan con esa 10ª posición y ya no habrá más pelea. Si Pumas empata o pierde, hay posibilidad para todos los que vienen abajo y ya dependerá de la suerte, de la fortuna, de lo que le quieras llamar, pero así está la cosa en la Liga MX con ese último boleto de play-in. Va a ser una locura la última jornada y lo peor es que Gallos va a ser el primer equipo en entrar en acción, ya que juega viernes a las 7, el primer partido de la jornada número 17, y ya ahí conoceremos si Gallos tiene posibilidades o queda eliminado definitivamente. Pumas de visita o Pumas de local, porque ya sabemos que la máquina celeste de Cruz Azul está jugando en el Olímpico Universitario sus partidos, así que pues si bien es un partido complicado para Pumas, tiene la ventaja de que se disputará en su propio estadio porque el Cruz Azul lo está usando de manera temporal. Ya se acabó el torneo para Gallos femenil, así que poco de qué hablar en ese tema, pero sí, mucha actividad en el fútbol internacional hoy y mañana, Champions League. Sí, y antes de pasar a la Champions League, te digo que acaba de perder México en el Mundial Sub-17 2-1 frente a Corea del Sur, la selección mexicana Sub-17 que ha sido la que ha conseguido 2 títulos de Copa del Mundo y hoy en su debut pierden 2-1. El siguiente partido será el viernes a las 8:45 de la mañana frente a Costa de Marfil, y las que sí van muy bien son las mexicanas en el Mundial de Fútbol Sub-17 que le ganaron a Italia y están ya en la semifinal. Ramón, se va a jugar este partido mañana a la 1 de la tarde frente a la selección de Países Bajos. A la 1 estarán buscando ese pase a la final. La otra semifinal será Brasil frente a Corea del Norte, así que ahí están las semifinales. Las mexicanas podrían llegar a una final de Copa del Mundo. Sería interesante que llegaran a estas instancias. Vamos con la UEFA Champions League. Y ahora vámonos con la UEFA Champions League, partidos importantes el día de hoy. Creo que hoy el plato fuerte, bueno, vamos a poner los platos fuertes, PSG frente a Bayern a las 2 de la tarde y Liverpool frente a Real Madrid. 2 partidazos, no sé cuál elegiría ver, la verdad es que los dos son grandes partidos. Por un lado tenemos al campeón frente al equipo más grande de Alemania y por otro lado al Real Madrid frente a Liverpool, que Liverpool es el actual campeón de la Premier League, pero no va muy bien en el actual torneo. Sin embargo, será un gran partido en Anfield, así que a las 2 de la tarde esos 2 partidos. Otros partidos el día de hoy, el Napoli frente al Frankfurt a las 11:45, Slavia Praga frente al Arsenal también a la misma hora, Liverpool Madrid, Tottenham frente a Copenhague, Olympiacos PSV, Juventus Sporting Lisboa, Bodo Glimt frente a Mónaco. Esos serán los partidos del día de hoy. Y mañana también habrá actividad, ya hablaremos de eso, pero hoy 2 partidazos, Ramón, que yo creo que vale la pena seguir de cerca. Imperdibles partidos de la fase de grupos todavía de la UEFA Champions League, la mejor competencia del mundo a nivel de clubes. Marcos Arellano, nos vemos por la noche en Papuro Gallo. Así será, Ramón, excelente día a todos. Eso ha sido todo por hoy en Magazine Directo. Ya platicamos las noticias locales, las nacionales, las internacionales, el reporte de los delitos y los accidentes con Waldo Maya, la entrevista con el diputado Arturo Maximiliano, la colaboración con Salvador Castillo, periodista, y también los deportes con Marcos Arellano. Nos vemos mañana miércoles a las 8 de la mañana por el stream de la página web www.magazinedequerétaro.com.